era que ahí nos dijo, Ahí está grabando. nos dijo que está grabando. No, decía que empezamos a hablar de esta relación entre niveles y modalidades en el marco de la actual ley de educación, ¿no? Tanto a nivel nacional como provincial, ¿no? A partir de 2006 nosotros hablamos de una estructura que está organizada en niveles y modalidades que tienen la característica, ¿no? Todas las modalidades, de ser transversales a los niveles. Entonces lo que uno se tiene que representar es que cuando uno trabaja en un nivel o en una modalidad, se establecen estas relaciones, ¿sí?, entre unos y otras, ¿sí? Entonces, me parece importante señalar que los psicólogos y profesores de psicología, y acá voy a hacer otra aclaración. Recién dijimos que el rol o la función de psicólogo solo la encontramos en Provincia de Buenos Aires, en lo que es gestión pública, en la modalidad de educación especial, y no en todas las escuelas, sino en algunas. Es la única función, digamos, que requiere del título de licenciado de psicología para hacer, digamos, para ejercer, para ejercerla. estar en esa práctica, sí. El resto de las funciones que muchos licenciados y licenciadas en psicología desarrollamos dentro del ámbito educativo, en realidad las desarrollamos de manera estable, es decir, podemos insertarnos de manera estable en el sistema si tenemos un título docente. Esto hace que muchos licenciados y licenciadas en psicología también sean profesoras y profesores en psicología, porque ese sería el título que habilita a poder insertarse y permanecer, ¿no? Ahí viene esta lógica de ser suplente, interino o aspirar a titularizar. ¿Y esto qué implica? Estabilidad laboral. Claro. Entonces, la estabilidad laboral para quienes somos psicólogos y psicólogas en el sistema educativo está dada por el título docente. Y en muchos de nosotros por el profesorado en psicología, cuando uno no tiene otro título docente que es el que te permite esa inserción. Claro, inscribirte en el listado oficial, claro. ¿sí? Solamente se puede titularizar si vos estás inscrito en el listado oficial y esa posibilidad te la da el título docente. También es cierto que la docencia es un ámbito donde uno puede ejercer una profesión aún no teniendo título. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque tanto las funciones nuestras como el resto de las funciones se pueden ejercer sin tener título. Y esto hay que conocerlo, ¿no? Yo siempre digo, tampoco hay que confiarse de esto, porque cada tanto la normativa se modifica y entonces el sistema lo que hace es reclamar, digamos, los títulos de quienes no los tienen, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta para esa estabilidad e inserción laboral esto. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer los licenciados en psicología, que también somos profesores en psicología o tenemos otro título docente y nos insertamos en el sistema educativo? Podemos ejercer la enseñanza, es decir, nos podemos insertar en los niveles secundario y superior, ¿sí? También podemos insertarnos en la modalidad de adultos en el nivel secundario. Hay una modalidad que es jóvenes adultos, adultos mayores, y que tiene sus propias instituciones de nivel primario y de nivel secundario. En el nivel secundario se puede ejercer la docencia y después, digamos, como el fuerte o lo que muchos de los licenciados en psicología vemos como aspiración, además de la enseñanza, son las funciones de orientación. Es la inserción en los equipos de orientación escolar, ¿sí? Los equipos de orientación escolar son las estructuras territoriales más visibles de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, ¿sí? Hay otras.
hay otras estructuras territoriales, las mencionamos recién, son los equipos interdisciplinarios. ¿Qué te pasó? Sí. Sí, ahí están los equipos interdisciplinarios, que son, hay 3 que funcionan, ¿sí? Sí. El EIPRI, que es el equipo de primera infancia. Estos equipos principalmente funcionan en los jardines, porque no todos los jardines tienen equipo de orientación escolar. Entonces, en general, vos que has estado, me corregirás, están trabajando mucho con las instituciones educativas de nivel inicial que a lo mejor tienen que trabajar sobre distintas cuestiones y van a acompañar a los equipos directivos, a los docentes y demás a resolver distintas situaciones. Después están los equipos, el equipo distrital de infancia y adolescencias, que trabajamos principalmente en lo que tiene que ver situaciones conflictivas, no solo vulneraciones, sino también fallecimientos, intentos de suicidios, tiene como esa especificidad, y bueno, es un equipo interdisciplinar también, hay orientadores sociales, orientador educacional, orientador del aprendizaje, ¿sí? Que es otro rol que también podemos tener nosotros como psicólogas y psicólogos, también podemos acceder a ese. Estos equipos sí se acceden por concurso, no es como los equipos de orientación escolar que están en las escuelas, que se toman por un cargo público, un acto público. Y el otro equipo distrital, que también es interesante, es el COF, que son los centros de orientación familiar, que ellos trabajan con todos los niveles, ¿sí? Ya tienen otro tipo de intervención, más territorial con las familias, en situaciones principalmente de vulneración, y también, todos estos equipos se entraman siempre con los equipos que están trabajando en las escuelas, ¿sí? Porque van a sumar y a complementar esas intervenciones, ¿sí? Así que bueno, en el COF también podemos insertarnos porque también hay orientadores educacionales, así que esa es otra opción en la que podemos trabajar por medio de un concurso, y es una tarea más amplia, un poco más compleja, pero está bueno que lo sepan porque si bien son pocos equipos, están en todos los distritos. Están en La Plata, están en Ensenada, están en Berisso, no sé cómo serán otras provincias, pero en los distritos de acá cercanos están y nos podemos insertar y ahí podemos ejercer y tener otras miradas y otro tipo de intervenciones que tal vez son más, ahí vemos un poco más de trabajo territorial o más comunitario que las redes, que está bueno, la verdad que es muy interesante. No sé qué más. No, yo agregaría, como para quienes no conocen mucho la organización en la dinámica, la provincia de Buenos Aires, en cada uno de sus distritos, ¿no? De cada una de las regiones dentro de la provincia de Buenos Aires, jurisdiccionalmente provincia de Buenos Aires se divide en 25 regiones y esas regiones están conformadas por un grupo de distritos, ¿sí? Esa es la organización. En toda la provincia de Buenos Aires, las instituciones educativas del nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario cuentan en un gran porcentaje, y sobre todo desde hace unos pocos años que hubo un incremento de estas estructuras territoriales, sobre todo para la educación secundaria. Hay distritos donde en este momento en casi todas las instituciones de nivel inicial, primario y secundario se cuenta con un equipo de orientación escolar, ¿sí? Los equipos de orientación escolar en general, ¿sí? Forman parte de la planta orgánico-funcional de las instituciones, aunque siempre hay algunos cargos que se denominan de equipo de distrito. No son los equipos interdisciplinarios distritales. Equipo de distrito son algunos cargos de los equipos de orientación escolar, ¿sí? Que no son cargos fijos en una institución educativa, sino que en función de las demandas del distrito, el supervisor, el inspector de enseñanza de la modalidad, puede asignar en qué institución van a estar esos roles, porque hay un diagnóstico distrital. Acá agregaría a lo que dijo Kelly que el nivel de intervención de los equipos interdisciplinarios distritales que ella acaba de nombrar tiene que ver con el diagnóstico distrital, ¿sí? Más allá de que haya algunas situaciones que acontecen en las instituciones educativas donde aún habiendo equipos de orientación escolar, el inspector de enseñanza de la modalidad de psicología pide al equipo
interdisciplinario distrital, el acompañamiento. ¿Se entiende? Esa sería más o menos la dinámica. Después, volvería a nombrar las instituciones propias de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, que son los centros educativos complementarios. En la ciudad de La Plata no hay centros educativos complementarios, pero sí en todos los distritos vecinos. Y en provincia de Buenos Aires, en un gran número de distritos. Estas instituciones son instituciones que brindan, ¿sí?, educación, enseñanza de manera complementaria, ¿sí?, con la escolaridad del nivel. Claro, funcionan a contraturno. Funcionan a contraturno, trabajan de manera articulada, ¿sí? Y hay grupos de nivel inicial y grupos de nivel primario con algunos que también tienen secundaria. Allí la inserción que nosotros tenemos es o bien a cargo de grupo, ¿sí?, o desde, digamos, la modalidad como equipo de orientación escolar. ¿Sí? No sé qué más, ¿hay alguna pregunta? Que estaba hablando, Sí, Cecilia, pregunta. Pero me parece que es porque no tiene el micrófono silenciado. Ah. Cecilia, ¿habrá posibilidad de silenciar el micrófono? Ahí está. Gracias, Cecilia. No, tal vez agregar dentro de lo que son los centros educativos complementarios, que en caso de estar a cargo del grupo, los grupos son de multigrado, no son primero, segundo, tercero, sino que están agrupados más que nada por ciclo, y ahí estamos, la propuesta curricular es distinta, tiene su propio diseño curricular, un centro educativo complementario, que obviamente está articulado con el diseño de los niveles. Y las propuestas tal vez no son Más flexibles. Son más flexibles, con propuestas de taller, propuestas más lúdicas, más allá del apoyo escolar por el que en general se van a inscribir. Se recurre. Exacto. Y también, obviamente, atendiendo a situaciones de vulnerabilidad, porque están en general, por lo menos en los que yo estuve en Ensenada, en barrios con mucha vulnerabilidad, entonces también, obviamente, está el comedor, que eso hace que los chicos y las chicas estén insertados en ese espacio. Así que, bueno, esa es un poco la especificidad en caso de tener el rol como estar a cargo de docente, que es MGP, me parece. Sí, MGP. Y en el equipo lo mismo, también los equipos trabajan en red con los equipos de las escuelas, el orientador educacional o orientador en aprendizaje, que también están en estos equipos, trabajan en red con las escuelas, no solo trabajando con las docentes, en los salones, que eso es algo que se está tratando se sigue movilizando, más allá de que está escrito hace mucho, que exacto, la tarea pedagógica que tenemos como orientadores educacionales, de estar en el grupo, con los docentes, en pareja pedagógica y demás, saliendo de esa visión que había antes de los equipos del gabinete, que eso ya es algo que está obsoleto, pero que todavía lo vemos a veces, sí, que todavía está. A veces dice, llévate al nene para allá porque molesta, eso suele aparecer todavía. Así que eso como para agregar un poquito de los secos. Sí, esas son representaciones que siguen de alguna manera teniendo efecto, y no solo, digamos, de otros actores institucionales, muchas veces quienes integramos los equipos de orientación escolar también, ¿no?, abonamos a esa representación con nuestro propio comportamiento en el ejercicio de las funciones. Eso también hay que reconocerlo. Yo no sé si hay alguna pregunta acá como para que nos dé pie o seguimos con la lógica que le vamos imprimiendo nosotros. Digo porque es un conversatorio, entonces capaz que hay... A mí se me ocurre pensar con qué otras disciplinas o con qué otros profesionales se comparten estos espacios que también entiendo yo que presentan acuerdos, desafíos, ¿cierto? Entonces, quizás para pensar con qué otros y otras se trabaja. En este rol. A ver, en
los equipos de orientación escolar, esos roles, que básicamente son, como dijo Kelly, orientador educacional, orientador de los aprendizajes, que son los que podemos ocupar nosotros, y después está el orientador social. En inicial está el fonoaudiólogo, la fonoaudióloga o orientador, orientadora fonoaudiológica. Podemos compartir con profesionales formados en ciencias de la educación, profesores y licenciados. Podemos compartir con profesores y licenciados en psicopedagogía. Fonoaudiólogo. No En el el caso cargo de de- orientador el educacional cargo y del específico aprendizaje. El cargo de orientador del aprendizaje, orientador educacional, no sé si se me está escapando a mí algún otro profesional, pero son profesores y licenciados en psicopedagogía y en ciencias de la educación, o alguna titulación, digamos, que se llame de otra manera, pero que esté dentro de ese área. En el caso de el orientador social también les pasa como nos pasa a nosotros, porque son trabajadores sociales. OS es la sigla. Es OS. Los trabajadores sociales tienen profesorado y licenciatura a nivel universitario. Hay sociólogos y antropólogos que también con profesorado o licenciatura pueden desempeñar esos roles. En el fonoaudiólogo no hay más que fonoaudiólogo, ahí hay que ver, no sé, las incumbencias con licenciatura y tecnicatura, porque también, digamos, cada formación tiene sus recorridos y sus momentos en términos de incumbencia, porque algo que sí tenemos que tener presente es que las incumbencias de los títulos pueden sufrir modificaciones en el tiempo. Digo, hoy, profesor de psicología, podemos hacernos cargo de tal asignatura en secundario, y hace 20 años podíamos hacernos de otras asignaturas. Sí, por ejemplo, el en nivel sociología, secundario, claro. hace unos años los profesores de psicología podíamos tomar horas de sociología, hoy por hoy no. Pero tomando esto que plantea Paula, se darán cuenta que los equipos pueden variar muchísimo, ¿no? Que son muy particulares en su funcionamiento, en su conformación, que esta variedad de títulos y de incumbencias hacen que cada equipo tenga sus particularidades, su modo de trabajo, ¿no? El abordaje. Por ahí conversar un poquito sobre cómo es en especial, con quienes compartimos, sí. con qué otros profesionales. En principio contarles que la modalidad de educación especial tiene distintas escuelas que están divididas en este momento en lo que se llaman caracterizaciones, ¿sí? Trabajan con distintos cuadros o condiciones. Por ejemplo, están las escuelas especiales de DI, de déficit intelectual, disminución visual, hipoacusia y sordera, la DT, que es trastornos emocionales severos, trastorno de motores, ¿sí? Y también otra que es domiciliaria, que también alberga lo que son los trastornos específicos del lenguaje. Dentro de esas escuelas, si bien tienen esta caracterización, actualmente hay más diversidad, ¿sí? Por eso los cargos también han cambiado, no es como era antes. En general, todos los equipos tienen un asistente educacional, que es el rol que nosotras podemos ocupar, nosotras y nosotros podemos estar. Se comparte con trabajadores sociales, que en ese caso la sigla es asistente social. AS. Con fonoaudiólogos también. Dependiendo de la caracterización, puede haber médicos psiquiatras, médicos neurólogos, fisiatras en el caso de motores, kinesiólogos, ¿sí? Ahí es como que el abanico es mucho más amplio. Los equipos técnicos van a estar conformados de acuerdo a cuál sea la caracterización de esa escuela en particular. Así que ahí, digamos que el diálogo con las distintas disciplinas es mucho más amplio, hay que articular de otra manera para poder pensar las propuestas pedagógicas que tengamos que hacer a los estudiantes, sea trabajando en una sede de educación especial o en inclusión, que es cuando la escuela especial, como decía hoy Paula, que transversaliza todo el sistema educativo, está presente en los niveles, ¿sí? Acompañando trayectorias que requieren otro tipo de abordaje, ¿sí?
no me quiero explayar mucho en eso porque creo que por ahí eso estaría bueno después pensarlo, de acuerdo a las preguntas que surjan, pero para hablar hay un montón de cómo abordar esas trayectorias, pero por ahí ahora la idea es hacerlo un poquito más general de cómo nos insertamos ahí y para qué, ¿no? Eso, como aclarar el diálogo ahí con otros. Sí, y que también cambian las siglas, porque hoy hablábamos de OE, OS, bueno, en especial es claro, AS, AE. Que tiene que ver con lo que decías vos de cómo surge, ¿no? ¿Cuál es la historia de la modalidad de educación especial? Que en principio estaba albergando a todos esos sujetos que se pensaba que no eran educables. Entonces, por eso es que las siglas son distintas y la función también era diferente en ese momento. Obviamente que ahora cambia, tenemos otras normativas y otra idea de la inclusión, pero en un principio era, ¿no? Exactamente, no estaba el modelo social de la discapacidad dentro de lo que es cómo nos manejamos en la escuela, entonces obviamente era otra situación educativa, no la de ahora. Sí, se me ocurre pensar que por ahí estamos cerca de una modificación también en la nominación. De hecho, asistentes sociales y asistentes educacionales también eran antes en la dirección de psicología y asistencia social escolar. Antes de ser modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, era la dirección de psicología y asistencia social escolar. Entonces, también en lo que nosotros hoy llamamos la modalidad, los roles eran los de asistentes, porque bueno, era otro modelo, otro paradigma, digamos, para pensar esa intervención, que sí, desde sus orígenes, encontró, digamos, como una referencia en el conocimiento psicológico, digamos. También tenemos que tener presente eso, por eso dirección de psicología, mucho más cerca en el tiempo, ¿no? Es la transformación en modalidades de psicología comunitaria y pedagogía social, ¿no? Me parece que esto histórico tampoco hay que desconocerlo, para poder pensarnos, ¿no? Digo, hace un rato Kelly dijo nosotros, ¿no? Tenemos que pensar cuando decimos nosotros, cuál es la representación que tenemos de nosotros, psicólogos, orientadores educacionales, profesores en psicología. Nosotros hace unos años, digo, un equipo, ¿no? Hicimos varias investigaciones sobre la inserción de los psicólogos en el sistema educativo. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos un tema sobre la identidad profesional cuando trabajamos en el sistema educativo. En ese momento, muchos colegas nos decían que cuando trabajaban en el equipo, o sea, contaban lo que hacían, cómo desempeñaban la función, pero que allí no eran psicólogos, ¿no? Y de una manera que uno entiende, o sea, Kelly dijo, somos todos docentes, más allá del rol que cumplimos, incluso desempeñando la función de psicólogos es, digamos, una función que es una función docente, porque la finalidad tiene que ver exclusivamente con que se concrete el acto educativo, para eso trabajamos todos. Pero digo, me parece que los licenciados, licenciadas, profesores, profesoras en psicología, tenemos que pensar en nuestra identidad, porque seguimos siendo psicólogos, aunque estemos desempeñando un rol porque tenemos un cargo docente. ¿Se entiende, no? La identidad no se puede dejar fuera, aunque no se despliegue esa identidad profesional con ese nombre dentro del sistema. Lo digo porque era muy impactante, ¿no? Yo en la escuela no soy psicólogo, digo, ¿qué pasa con el psicólogo? ¿Lo dejas en la puerta al psicólogo, a la psicóloga, cuando vas a ejercer el rol? Bueno, ahí hay algo para pensar. No. Ay, tenemos preguntas. Sí, claro, yo estaba atenta a esa. Una pregunta es si son listados distintos para trabajar en la modalidad especial. Esa es una de las preguntas. Bueno, chao, hasta luego. Gracias por estar.
La otra es, bueno, esa es una de las preguntas. Si estando en el listado oficial se puede tomar un cargo en escuela especial. Sí, es Es el el mismo único, listado es oficial. el mismo listado, y cuando una vez que te anotás, lo que podés ver, que ahora es todo online, es la oblea, se llama, que es donde se despliegan todos los cargos para los cuales estamos habilitados a trabajar de acuerdo a las incumbencias de título. Así que por lo menos en provincia de Buenos Aires es así. Otra pregunta es la inscripción para trabajar en en centros educativos complementarios. La La misma, misma. la inscripción es La la misma. Listado Sea oficial. para el registro oficial, o sea para el 108A o B, es lo mismo. No, estoy mirando ahí dentro de las preguntas del chat que no sé, alguien dejó el teléfono abierto y se escuchó algo que acá no se escuchó y se armó una revolución. Pidieron disculpas ahí, la verdad que acá no se escuchó qué dijo la colega, pero fue algo que dijo en el ámbito privado y tenía el micrófono abierto, así que no hay ningún problema. No sé, sinceramente no escuché lo que dijo. Pero bueno, pide disculpas, así que disculpas aceptadas, por supuesto, le puede pasar a cualquiera. Sinceramente, acá no se escuchó lo que dijo, pero insisto, lo mismo, era en el ámbito privado y quedó el micrófono abierto, así que no lo tomamos a personal. Bueno, por ahora ninguna otra pregunta, yo sigo anotando cualquier cosa y las vamos mechando. Yo quería ver si podemos hacer un poco más esto de trabajar como con los docentes, con lo complejo que es eso, porque nosotros estamos como orientadores educacionales a la figura del docente. Y a veces pasa que es la demanda de, bueno, decime qué más, cómo puedo planificar acá, cómo puedo, o dame una planificación para trabajar con este grupo, con este, es difícil. Es complejo trabajar con los docentes, no con todos, obvio, pero correrlos de que no es una única planificación que tienen que llevar al aula. Bueno, conversar un poco más de eso. Bueno, sobre, vos decís cómo se puede construir la pareja pedagógica en ese sentido. En ese sentido. Bueno, justamente introduje esa palabra porque es eso, es construirlo, no es algo que se da. A ver, la demanda en general, y esto es algo que se habló mucho porque hace poquito hubo un fortalecimiento de parte de la Dirección de Psicología al rol del orientador educacional y orientadores educacionales, como para rever un poco qué es lo que estábamos haciendo en las escuelas dentro del equipo. Vieron que quienes están actualmente trabajando en el sistema saben que las demandas del equipo son permanentes, ¿no? Por distintas cuestiones. Puede ser por una propuesta pedagógica, por un estudiante en particular con una situación X, con alguna también situaciones entre docentes, con unas familias, o sea, con algún sistema, con el sistema de salud, que también trabajamos todo el tiempo. En particular, cuando hablamos de pareja pedagógica, ya ahí estamos haciendo hincapié a lo que decía hoy Paula, que es el acto educativo. ¿Qué vamos a ofrecer en un grupo, sea cual sea, y cómo lo vamos a pensar? ¿Sí? A veces los o las docentes tienen su planificación, tienen su diseño, pero encuentran alguna dificultad en cómo se implementa esa propuesta que planificaron, ¿sí? Con un estudiante, con todo el grupo, o con algunos o algunas, ¿sí? Entonces ahí es donde desde nuestro rol podemos acompañar esa gestión pedagógica, pero no solo desde un lugar de decir, mira, podés hacer esto, podés hacer lo otro, sino participar activamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo viendo y acompañando cómo diseña su estrategia, sino también aportando desde nuestro rol y desde el saber que tenemos, que lo que decías hoy, Pablo, es súper interesante, nuestra formación como psicólogos y psicólogas ahí es súper importante, porque estamos viendo no solo lo educativo, cómo enseño, qué estilo de aprendizaje tiene, qué lo es, sino también las constituciones subjetivas con las que estamos trabajando. No solo del estudiante, sino también de los docentes, que a veces queda como afuera, ¿no? Nos centramos en el estudiante, qué pasa esto, lo otro, y también hay que ver qué está sucediendo con esos docentes cuando está en el momento de impartir su clase, sea de lo que sea. Sí, además también pensar qué tipo de intervención, ¿no? Porque esas intervenciones singulares en un alumno, a veces terminan estigmatizando más, cuando en realidad la problemática parte
de una cuestión grupal y que se debe trabajar de manera grupal, ¿no? No señalando sino interviniendo en el grupo y desde adentro del grupo. Por eso esto de plantear, bueno, meterse en el aula, laburar con el docente, ¿no? Sí, esto, el rol docente, ¿no? Uno no lo deja de tener, más allá de estar en ese cargo. Sí, perdón, me parece interesante pensar este rol docente desde la perspectiva que nos aporta la disciplina de la psicología, un poco en tensión con lo que traía vos, Paula, de la identidad docente, ¿no? De no dejarse psicólogo en la puerta, que lo traen, pero sí me parece interesante pensar, bueno, con qué mirada, con qué escucha, con qué perspectiva articulás con los docentes y también con el equipo en caso de que haya otros en el equipo que también tenemos a veces. Sí, en realidad con todos los actores Pero institucionales. bueno, ¿qué aportes tiene nuestra disciplina para ahí? No lo que se trabajó mucho en el fortalecimiento fue el tema de partir del principio de construir un problema. Porque a veces te traen algo y vos decís, bueno, ampliando un poco la mirada hay más variables de juego y ya por ahí arrancó desde ahí la perspectiva bien quizás sesgada. Pero es difícil trabajar con los docentes porque muchas veces también a veces te dicen anda, en vez de acompañar, está la cosa de como supervisar o observar la clase. Y ya eso es distinto, no es lo mismo acompañar al docente en la clase que observar esa clase. Pero después es un laburo de todos los días y también hay mucha tensión entre los equipos. Hoy el compañero, una de las primeras cosas que nombró fue como, o por lo menos yo entendí una tensión con el equipo directivo, que suele suceder bastante, pero con las docentes de grado, sobre todo yo trabajo en primaria en equipo, pero sucede mucho y a veces es devolverle un poco del lugar a la docente de grado y decirle, no, bueno, vos tenés herramientas para enseñar, Totalmente. el pibe tiene herramientas para aprender y apostar un poco a eso también, porque si no, no termina siendo una orientación. Esperan una bajada de línea de mágica y en realidad estamos buscando por dónde y es una orientación. Sí, o cuando te tocan la puerta con el chiquito y te dicen se está portando mal, ¿no? Y digo, bueno, no. Anda a hablar al equipo. Claro. Yo pensaba en esto de la pareja pedagógica. Yo te cuento mi experiencia en la escuela en la que estoy yo, que es en la Escuela Especial en Ensenada, que en realidad, como es la única, tenemos casi todas las caracterizaciones que mencionó Kelly. Y se implementó este año, bien, esto de la pareja pedagógica. Y la idea es, junto a la docente de grupo, ya sea en CPI, que es secundaria, o en nivel primario, o en algún taller, pensar en conjunto con la docente qué aporte le podemos dar de alguna temática. Generalmente lo que suelen pedir es la ESI, que podamos aportar un poco sobre la ESI, y pensamos la actividad juntas. No es que ni yo ni ella, juntas, en función de la realidad de ese espacio con esos alumnos que Sí, tienen, la ¿no? particularidad del curso. Claro, entonces, por ahí va más por ese lado la pareja pedagógica. De hecho es eso, pareja pedagógica. Después hay particularidades que en la escuela especial se ve mucho, en la mía, que están todos, tenés motores, tenés ciegos, tenés disminuidos visuales, tenés auditivos, hipoacúsicos, tenés test, y los tenés todos, porque eso también es algo nuevo, es que están todos en el mismo salón, de acuerdo a las edades. Entonces, cuando vas a dar una clase, tenés que pensar justamente para cada uno de esos niños cómo podés didácticamente acercarles esa información. Y ahí es importante el rol de la docente también, que es la que está todos los días. Entonces, salirse también, y en esto coincido con lo que decía Paula, y esto de pensarse uno, ¿no? ¿Qué lugar ocupa uno dentro de la escuela o qué lugar ya tiene la escuela para ese cargo que uno va a ocupar? ¿Cómo empezar a correrse, no? Creo que todos podemos decir algo de un niño, más allá de los títulos que tengamos, y todos podemos pensar un abordaje que puede funcionar o no. No hay una receta, que creo que es lo que históricamente
de alguna manera, esto que también decía Paula, cómo se pensaban las escuelas antes, a veces quedan con esos residuos, ¿no? De dar un diagnóstico, de que lo puedas tomar un test, que me ha pasado. Llevar una única planificación y acatable esa planificación por este grupo, y listo. Y después no veo opciones, después es el chico, el equipo, y no. Sí, el que no encaja, No encaja. sí, tal cual. A mí me parece que entramos en el terreno de todo lo que hay que problematizar. Porque no sé por qué le entramos al tema de la pareja pedagógica, o sí sé, porque ahora todo el tiempo estamos hablando de pareja pedagógica dentro de las instituciones educativas, porque estamos pensando en las trayectorias escolares, en favorecerlas desde la corresponsabilidad, en eso estamos, digamos, todos de acuerdo. Pero por ahí, en esta problematización, me parece que a veces tenemos que volver sobre lo que nos hace marco. Lo que nos hace marco es, por un lado, la normativa y por otro lado, el conocimiento, ¿no? Que se organiza como marco de referencia. La normativa se modifica, pero nosotros tenemos que saber que lo que nosotros hacemos y lo que se espera de nosotros responde a un marco normativo que en determinado momento, ¿sí?, estructura lo que nosotros hacemos. En el reglamento de las instituciones educativas de Provincia de Buenos Aires y en la normativa que habrá en otras jurisdicciones que regula lo que tenemos que hacer cada quien en la función que tenemos dentro de las instituciones educativas, es el decreto 2299 del 2011, el reglamento general de las instituciones educativas en Provincia de Buenos Aires. En el artículo 83 habla de los cargos técnicos de base, y los cargos técnicos de base es donde dice qué es lo que se espera del desempeño de las funciones dentro de los equipos de orientación escolar, en el caso del psicólogo, en educación especial y demás. Y también está el resto de los artículos donde dice lo que tiene que hacer el directivo, lo que se espera, digamos, del docente y demás. Me parece que tenemos que tener en cuenta esa normativa, porque ahí dice cómo tenemos que organizar nuestro trabajo. Entonces nosotros, en función de cada uno de esos ítems, ¿no?, donde nos dice, bueno, que el proyecto, en el caso de los equipos de orientación escolar, nosotros todos los años tenemos que hacer un proyecto integrado de intervención. Tiene, digamos, ese nombre, y ese proyecto integrado de intervención no puede estar desarticulado del proyecto institucional y de los proyectos áulicos, ¿sí? Ahora, en esa trama nos tenemos que ubicar como integrantes del equipo y ver qué es lo que nos corresponde a nosotros en esa corresponsabilidad, qué le corresponde al equipo de conducción y qué le corresponde al docente. Digo, para pensar la pareja pedagógica también tenemos que pensar en esto, porque ese sería el encuadre. Y no lo estoy diciendo para hacer algo que sí es muy criticable muchas veces del funcionamiento de los equipos de orientación escolar, que es a mí esto no me corresponde. Yo la verdad que con el a mí esto corresponde no, digamos, voy más con, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Qué problema tenemos, vamos a construirlo y ver lo que podemos hacer, ¿no? Qué me corresponde o qué no me corresponde. Juntos sería, ¿no? Claro, pero rememos juntos en un marco, claro, ¿no es cierto? Y hacia algún lugar. Y entonces es donde aparece la normativa, y entonces aparece el decreto, aparecen las resoluciones, aparecen las disposiciones, aparecen las comunicaciones, y aparecen las circulares, ¿no? Las comunicaciones y las circulares son las que nos dan como el marco, no solo procedimental, sino también teórico de referencia. Y las disposiciones, las resoluciones y las leyes son los que nos ponen ahí junto con el decreto de, bueno, a ver, nuestra responsabilidad se estructura o se organiza de esta manera. Ya sabemos que como profesionales docentes tenemos responsabilidad, ¿sí? Y tenemos que laburar comprometidamente. Bueno, pero no olvidemos de ese marco.
Porque ese va a ser el marco en el cual nosotros vamos a diseñar las intervenciones. Construimos el problema, diseñamos las intervenciones. Con los otros. Yo recién ustedes hablaban con el maestro. Lo que estructura la relación entre el equipo de orientación escolar y el docente, en escuela primaria, por ejemplo, que es donde ustedes están, estás en secundaria. En primaria las reuniones de equipo escolar básico son claves. En secundaria hay que buscar los dispositivos, ¿no es cierto? Hay que buscar los dispositivos. Si es una escuela secundaria más pequeña, más grande, si tiene organización departamental, la organización departamental es una instancia que uno puede pensar como dispositivo, digamos, que te permite establecer algunos acuerdos. Es una escuela de 150 estudiantes, pero, por ejemplo, tiene director licenció, y es por hora los docentes que quedan acá, estamos todos remando. Claro. Estamos, claro. Los docentes, todos haciendo lo que podemos. Bueno, ahora se le ha dado un papel un poco más protagónico desde el año pasado con el programa de las políticas de cuidado a la figura del preceptor y de las preceptoras, que son quienes tienen el trato cotidiano con los grupos y con quienes ahora se ha implementado poder hacer una agenda de las reuniones de equipo escolar básico como se hace en primaria. Porque son quienes tienen esa información que a los equipos se les escapa, porque alternan, porque no hay equipos fijos en secundaria en general, y de hecho hace poco que las escuelas secundarias ya la mayoría tienen sus equipos, que antes no era así. Así que ese es como lo que es, sí, importante. Sí, hablando además de los normativa, preceptores, la verdad que el rol y la función del preceptor en la escuela es invaluable porque es el que está todos los días con los chicos, que tiene contacto con las familias, que sabe todo lo que pasa porque se le informa. Así que, bueno, yo trabajo como docente, no trabajo en equipo, y la verdad que toda la información que nos va brindando el preceptor es fundamental para nosotros, porque vos llegás a la escuela y el preceptor te dice, mirá que fulanito de esto, mirá que menganito aquello. Digo, bueno, mucho más para el equipo, trabajar en conjunto es fundamental. Sí, ahí el equipo tiene que salir al ruedo, porque si el equipo se queda sin salir al ruedo, se arma, digamos, esto, que es así, en la dinámica es así, es decir, está esa comunicación, por ahí no está lo suficientemente fortalecida o no es organizada, pero a veces... La información está, hay que ir a buscarla. A veces el equipo queda... Yo soy muy crítica de los equipos de orientación escolar. O sea, siempre me volví, digamos, la mirada sobre el espacio, digamos, y ese equipo que he integrado, porque mucho de lo que se expresa de los equipos, y es así, entonces me parece que hay que tomarnos como interpelarnos, ¿no? Claro, de eso se trata. A ver qué nos pasa, porque por ahí lo que nos pasa es esto que hablábamos antes, ¿no? Y que yo les contaba. Bueno, pero acá no somos psicólogos, ¿qué somos? Somos docentes, pero yo soy psicólogo, ¿no? Digo en el caso específico nuestro, estamos en el colegio de psicólogos hablando de los psicólogos, profesores de psicología en estos roles. Los otros profesionales lo harán en sus ámbitos, digamos, de reunión, pero creo que nosotros ahí tenemos mucho que pensar. Coincido con Sofía en el tema del saber psicológico, ¿no? A veces nosotros no nos damos cuenta del conocimiento que poseemos para poder realizar algunas orientaciones, y no queremos tampoco reconocer el desconocimiento que tenemos en algunas otras cuestiones, ¿no? Y entonces por eso le huimos a determinadas cosas porque no entendemos bien. Por ahí no entendemos bien de las cuestiones didácticas, por ahí no entendemos bien de la enseñanza de determinados contenidos, cuando no es de la asignatura psicología o de... Y bueno, y ahí también tenemos que decir, bueno, a ver, estoy acá,
por convicción. Y bueno, voy a tener que aprender de esto, porque no, si no, no sé, me parece que esto es para abrir el juego. Sí, y de la dinámica particular de cada curso también, porque cada curso es particular, ¿no? Tiene sus características, entonces, bueno, desde ese sentido, desde ahí creo que es acercarse al preceptor, acercarse al curso, ¿no? Salir La zona de confort. sí, de ese espacio, ¿no? No, y también las instituciones, yo pensaba en esto que Paula mencionaba de los acuerdos, ¿no? El famoso PI, que también habla acerca de la institución y cómo se piensa la institución, El ¿no? proyecto institucional, el pie del proyecto. No, digo, todos los que estamos ahí, ¿cómo lo pensamos? No, digamos, he ido a diferentes escuelas secundarias, primarias, y son distintas. Se trabaja de diferente manera, se organiza de diferente manera. Entonces también para pensar, digo, es pensar, bueno, en esta escuela puntual, bueno, ¿cuántos docentes tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Desde qué lugar? Claro. También los acuerdos institucionales de convivencia, también que es una construcción que teóricamente debería estar hecha por todos los actores institucionales. No conozco ninguno en la cual hayan participado padres, por ejemplo, o los auxiliares, ¿no? Que también son súper importantes los auxiliares en la escuela, es el que abre la puerta, ¿no? Entonces digo, bueno, a mí me parece que esto va como tendiendo a abrir, ¿no? La perspectiva, la lectura y también la modalidad de abordaje, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que pensar que recetas no hay, eso es seguro. Si afirmamos que los problemas se construyen, quiere decir que recetas no hay, porque si construimos el problema también hay que definir la intervención. Ahora, para eso hay que conocer. Y el conocer no significa ser un erudito que teorice sobre todas las cuestiones que tienen que ver con esa intervención. Conocer tiene que ver con que, y bueno, si yo formo parte del equipo de orientación escolar, tengo que conocer lo que sucede en ese aula. Y lo que sucede en ese aula es que alguien enseña y otros aprenden. Entonces yo tengo que saber cómo se enseña, cómo se aprende, dónde hay fortalezas, dónde hay debilidades, dónde hay una situación que se está convirtiendo en un problema en relación al proceso de aprendizaje o a los procesos de convivencia. O sea, ¿qué hace un orientador educacional o un orientador del aprendizaje? Es eso. Ahora bien, si no estás en el aula, si no conoces, si no mirás, si no escuchás, difícilmente ni vas a poder construir el problema ni vas a poder diseñar una intervención. Y me parece que eso es pensarnos a nosotros. O sea, si yo tengo que decir algo, bueno, vamos a pensarnos con nuestros conocimientos, con nuestras actitudes, con nuestras intenciones en esa escuela, con esos compañeros docentes, con esas familias, con esos estudiantes, con ese equipo directivo. Me parece que la cosa pasa por ahí. Si no, no vamos a poder lograr lo que la modalidad, que es la que nos alberga, se propone, que es de alguna manera trabajar para mejorar los vínculos, ¿no? En síntesis de lo que se trata es eso, de los vínculos entre quienes habitamos la escuela y de la vinculación con el conocimiento. Claro. Si no, no hay... ahí tendríamos que pensar, no sé, la compañera que tenía este tema con los docentes. Lo que pasa es que a veces no nos tomamos el tiempo, no escuchamos, no observamos, ¿no? El docente para nosotros es el docente y son todas iguales, la maestra, y no es así. Y además que hay que generar esos espacios porque, como dije al principio, no abundan los momentos de encuentro entre los diferentes actores institucionales, ¿no? De vez en cuando, alguna reunión de departamento, un plenario a principio de año, digo, bueno,
la realidad que nos atraviesa a todos, esto el docente corriendo de una escuela para la otra, que no llega de una a la otra, digo, bueno, la verdad es que hay que generar ese espacio, como Bien. para poder... Mira, hace no tanto, no un solo docente o una sola docente. Me decían algo que es casi una obviedad, pero es el gran tema, ¿no? Decía, nunca preguntan, siempre piden, las y los del equipo. Nunca preguntan, siempre piden. Bueno, eso uno lo tiene que escuchar. Da cuenta de una posición subjetiva. Eso hay que escucharlo. Si realmente, a ver, ¿qué pasa que pedimos? Porque claro, es cierto, en la escuela todo el tiempo se está pidiendo. Le están pidiendo a los directivos, le están pidiendo a los supervisores. El sistema es pedir. Así, es Bueno, capaz que ese sistema, en su lógica de burocratización, nos toma y entonces nosotros, claro, nosotros pedimos. Ahora, ¿qué ofrecemos? ¿Qué preguntamos? Para pensarlo. Yo todavía, después de 30 años, esas cosas me las pregunto. Sí, claro. ¿No? Y digo, viste, o sea, a ver, yo te pido. ¿Y qué te estoy ofreciendo? ¿No? Dice, piden pero no preguntan. Piden pero no ofrecen. O cuando ofrecen, te toma, acá tenés este texto. Pero si eso es una orientación, a ver, ¿quién soy yo para decirle al docente tomarle este texto? Y no me digan que no son prácticas Sí, se ven. que es, del lado del equipo, no hablemos porque el docente no le viene a decir al equipo, tomate, ofrezco este texto. Qué bien si lo haría, ¿no? Pero no es una escena de la cotidianeidad. Sin embargo, que se le vaya a ofrecer el texto para que lea y para que aprenda el maestro. Tenemos que pensar en esas cosas. Pensando en esto, ¿no? Que hay de todo, digo, hay docentes que piden ayuda y colaboración y está buenísimo. Me ha pasado a mí, ¿qué orientación me puedes dar para trabajar con determinada persona? Me salgo de la discapacidad, ¿no? Con determinada persona que, por X motivo de su historia, no tiene la energía o a veces no tiene el ánimo. ¿Cómo puedo yo estimular? Y está buenísimo que vengan y te pregunten eso, porque primero encontrás un docente que le está interesando lo que sucede en el grupo clase, ¿no? Y uno puede, a partir de eso, asistir al salón, obviamente para conocer a los alumnos, y trabajar en conjunto. Yo siempre digo esto, es corresponsable, digo, es en conjunto, no hay una receta. Después tenés el docente que te dice, tal cual, yo no estudié para esto, no, fíjate vos, ¿no? Y ahí yo coincido con la normativa, yo voy a la normativa. Y uno tiene que conocer la normativa, porque todos somos docentes, todos somos actores institucionales con diferentes roles, con diferentes títulos, pero todos estamos dentro de una institución educativa. Entonces, como equipo, digo, bueno, yo pienso, bueno, veo un conflicto, el que sea. ¿Qué aporte podemos hacer para que eso que está pasando, que sea lo que sea, pues un niño, pues un docente, pues un auxiliar, mejorar? Y es una construcción también. Y no es de un día para el otro, lleva tiempo. A veces uno se olvida que estudió en la facultad una materia como institucional, donde uno aprendía que las instituciones tienen una vida. Y en esto yo retomo la historia de las instituciones, ¿no? Digo, uno tiene que poder pensar la historia de las instituciones y la historia que vamos construyendo en ese año, si me toca estar un año en esta escuela, cuál fue nuestro recorrido. Hacer, así como los docentes hacen la primera evaluación, la evaluación media, la evaluación final, yo soy de las que piensan, bueno, hago una evaluación inicial, a mitad de año me repienso, pienso lo que pensé en esta evaluación inicial y proyecto para fin de año, bueno, terminar de esta manera. Y al año siguiente retomo. Ahora, es cierto también, y esto he hablado con colegas, que no muchos lo hacen.
pero las herramientas las tenemos. Y hablo de institucional porque ya eso no está en el profesorado. Sí, solamente. No solamente. Está en la licenciatura. Entonces, muchos te dicen, yo soy licenciado. Cuarto, compartimos. Después viene lo específico. Entonces, y yo tengo mis reparos, digamos, lo específico es desde el primer momento. Debería, y lo tenemos que empezar a pensar, porque si no lo pensamos, y acá discrepo, pero no es que discrepo, No, o sea, no, digo, está muy bien. también tenemos que empezar a pensar es que desde el principio, ¿no? El ser docente, porque quienes nos formamos en psicología, en la licenciatura y el profesorado, tenemos un problema que es pensar que la parte, digamos, educativa viene como un complemento a lo otro, que es lo disciplinar o que es lo troncal. Y eso nos trae problemas, y un problema es lo que yo les contaba. Yo acá no soy psicólogo, ¿no? Es una cosa para pensarla. Esto pasó hace muchos años, es una investigación de hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, no, al psicólogo no lo dejamos. Tenemos una doble identidad profesional. El tema es qué nos pasa a nosotros con esas identidades profesionales. Y me parece que un poco que sí en lo que coincidimos es en integrar esos saberes y esas trayectorias como licenciados y como profesores, como licenciadas y como profesoras, y potenciarla, digamos, en esas intervenciones. No sé, yo voy por ahí, por eso estoy acá. Claro, ya estamos. Claro, en eso estamos. Sí, a pesar de, como decías vos, tener 30 años de recorrido y que todavía te la pregunta es genial, porque si no, ¿cómo seguimos construyendo? Como, bueno, ya está, yo ya sé todo y eso no existe. No, y además estamos en un contexto en el cual van cambiando las normativas, van cambiando los paradigmas, van cambiando también las problemáticas a abordar, van cambiando los estudiantes, los docentes. Y las políticas. Las políticas, por eso digo, ¿no? Estamos permanentemente poniéndonos en cuestión y poniendo en cuestión un montón de otras cosas. Cuando comenzamos yo dije, no vamos a poder agotar todo en este conversatorio porque realmente uno toma una línea, ¿no? y surgen un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, iremos pensando después en otras actividades por ahí más específicas como para poder ir pensándolas. No, yo creo que podríamos nombrar también, porque también estamos ofreciendo alguna información, hay una disposición, hablando de normativas, que define, ¿no? las funciones para pensar el rol de orientador educacional y de los integrantes del equipo de orientación escolar, que es la disposición 185 del año pasado, del 22, ¿sí? Que viene a derogar a la 76 del 2008, que era, digamos, como la referencia que tomábamos para desempeñarnos dentro de los equipos. Volviendo sobre el marco teórico de referencia, sobre poder problematizar y pensar cuando decimos una intervención, de qué estamos hablando, la comunicación conjunta 1 del 23, que es la actualización de la 1 del 12, la guía para la intervención en situaciones de conflicto y de vulnerabilidad en el contexto. Me parece que son un marco que nos puede invitar a pensar desde la normativa, pero también desde la teoría en relación a las situaciones actuales que se dan en la institución educativa. No sé qué Lizzy. No, por ahí yo tengo mis notas acá. Por ahí agregar un poquito con lo que decías, la disposición del año pasado de cómo pueden marcar lo que es un equipo de orientación escolar. En lo que es la modalidad de educación especial todavía estamos muy atrasados porque tenemos una circular técnica del año 2008. No tenemos nada nuevo de cómo, se va a venir, claro, cómo debería, seguramente eso se va a cambiar, pero es lo que tenemos como más cercano, es del 2008, que habla de
cómo se tiene que organizar un equipo, los roles y las tareas muy escuetas, sí que por ahí lo hablábamos con Rosana la otra vez, ¿no? De que si bien tienen su parecido a lo que es la orientación en una escuela de nivel, lo que aparece diferente son las situaciones de discapacidad de los estudiantes. Entonces ahí tenemos que apelar a otro tipo de conocimiento, del cual como psicólogas y psicólogos también nos tenemos que ayornar. En mi caso en particular, yo trabajé muchos años en una escuela de motores y no tenía ningún tipo de formación en discapacidad neuromotora, entonces ahí tuve que ponerme a aprender, porque si no, ¿qué propuesta educativa puedo pensar si no sé qué le está pasando a ese sujeto? Claro, yo pensaba, yo Entonces, empecé en una escuela de motores como maestra y tenía multidiscapacidad. claro. O sea que eran todos alumnos con unos cuadros bastante complejos y también me acuerdo que empecé a pedir libros al kinesiólogo que me miraban y me decían, pero vas a leer así. Y sí. No queda Porque otra. No quedó. lo que es estimulación temprana, si bien uno vemos un poco, digo, no vemos tanto. Y para abordar esos niños, ¿sí? Se trabaja mucho desde la estimulación, desde lo sensorial, sobre todo, y de acuerdo a la patología que tienen, o varias patologías, que era lo que me encontraba yo, ¿qué podías hacer y qué no? Porque por ahí con uno podías usar, ¿no? Luces, pero el que estaba al lado, si veía luces, podía convulsionar. Si algunos se sonreían y era fantástico porque era una respuesta y vos lo tomás como comunicación, tenía a otros que estaban dentro del salón que no se podían reír porque se podían infartar. Y son cosas que vas aprendiendo ahí. O sea, no hay algo escrito tampoco. ¿No? Y que ahí sí o sí el trabajo es con otros. Y ahí es con otros. Sí o sí. No hay forma de que vos solo puedas resolver algo porque ese sujeto tiene otra complejidad, no solo todo lo que viene atrás de ese estudiante, que es la familia, que son los equipos de salud, que son los equipos de las escuelas, o sea, ahí ya las intervenciones se van complejizando y tienen esa especificidad que tal vez en los niveles no está tan visibilizado, a no ser por las propuestas de inclusión, que también generan ahí conflictos, generan roces, en general con los adultos, no con los estudiantes. Siempre los acuerdos con los adultos es tal vez en lo que más estamos y es nuestro rol cuando vamos como un equipo externo. En mi caso, que yo estoy en un equipo técnico como psicóloga, ese es nuestro rol específico, no solo conocer sobre lo que es una psicosis, sobre lo que es un autismo, qué propuesta le puedo hacer y cómo trabajo con esos otros adultos que van a trabajar con ese estudiante. Ahí es donde más tenemos que tener ese saber no solo de las instituciones, sino de cómo hablo sobre eso, ¿no? Para que no sea un rechazo, porque lo que encontramos en general es un rechazo de estos estudiantes, porque es el que se ve todo el tiempo, porque es el que se sale del salón, porque es el que de repente grita, porque tiene un ecolalia y repite algo permanentemente, entonces ahí es donde tenemos que pensar, bueno, ¿cómo trabajo con este adulto, con esta docente que va a estar trabajando con este estudiante? ¿Y cómo trabajo con el equipo de orientación escolar que va a tener que acompañar a este docente cuando yo no esté? Porque como equipo vamos un ratito. Las maestras de inclusión también van una vez por semana. Entonces, ahí es un trabajo muy fuerte el que tenemos que hacer para poder verdaderamente nutrir esa trayectoria educativa y que no sea como yo te digo lo que tenés que hacer y me voy, porque ahí es donde se genera tal vez los conflictos, ¿no? Que quede como un asesor externo y en realidad no es eso. Sí, ¿y quién planifica esa clase? ¿Es la MAI? ¿Es el docente? Es la pregunta del millón. Por eso te la digo, porque es lo que genera el conflicto en la institución, ¿no? Bueno, ¿quién hace la planificación? ¿Con qué criterio? Ahí es el concepto de pareja pedagógica es fundamental. Que es otro rol en el que, ya que estamos hablando de esto, en el que también podemos estar lo que son las escuelas de TES, trastornos emocionales severos, que es una sigla que se está por cambiar, sí, porque también es bastante antigua. Podemos trabajar tanto en los equipos, como asistente educacional, como psicólogo, y también como maestros de grupo, ¿sí? En la sede los cargos se llaman las siglas TP, que son trastornos de personalidad, que ahí estamos a cargo de un grupo, que se pide específicamente uno de los títulos que sea de licenciado en psicología.
además de profesor de educación especial en caso que quieras titularizar ese cargo. Ahí tenemos el título docente, o sea, la Exacto. lógica es esa. Pero sin embargo, el título de profesor de psicología no vale No para vale. titularizar ese cargo. ¿Sí? Hay que ser profesor profesor en educación especial, sí o sí. No es lo mismo estar en una sede que estar en inclusión. ¿Sí? En inclusión podemos estar tanto en nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, trabajando corresponsablemente la trayectoria de un estudiante, y ahí tenemos que trabajar en pareja pedagógica con la docente o el docente que esté en ese grupo. ¿Sí? Si bien ese docente tiene su planificación para el grupo de acuerdo al diagnóstico áulico que haya hecho, en caso que lo haya hecho, porque a veces no se hace, los diagnósticos áulicos, tenemos que ver, bueno, tal contenido tiene que sumar. ¿Cómo hago para que este estudiante que tiene otro tiempo, que tiene otra forma de aprender, ni mejor ni peor, es otra, es diferente? Ese contenido también tiene que acceder, no le tengo que dar otra cosa porque no puede o no va a poder. Tengo que ver cómo hago, qué configuración voy a diseñar para que el contenido esté. Y ahí es donde se complementan los dos saberes del docente y del maestro de inclusión para poder presentarle una propuesta que sea accesible a ese estudiante. ¿Sí? Por eso es en conjunto. Claro, desde mi experiencia como docente en secundario veo este conflicto, ¿no? De la MAI que te dice, ah, no, te tenés que ocupar vos, el docente que le dice, no, pero vos sos la que tiene que... Bueno, no, en realidad son ambos, ¿no? Y en secundaria que es más complejo. Y en secundaria es más complejo y a veces tenemos más de un alumno con inclusión, eso implica que es más de una planificación por curso, ¿no? Sí. Hay varias. No, yo pensaba, algunas cuestiones las pensaba como para que Quede así. pensando. Para problematizar, justamente. Sí. Por un lado pensaba en esta cuestión de ponernos a estudiar, ¿no? En esto de buscar información, ampliar el conocimiento que uno tiene. Creo que también ahí hay algo que hay que problematizar, que es, y volvemos a la misma cuestión, que es sentirse profesional en relación a la psicología, en la docencia y en la no docencia, ¿no? En otras intervenciones. Parece que más fácilmente uno entiende que actualizarse, hacer cursos, profundizar en temas, desde el ser licenciado o licenciada en psicología, es algo que no entra en cuestión. O sea que inevitablemente vos vas a buscar y vas a profundizar. Ahora, cuando sos un psicólogo, psicóloga, profesora en psicología, no es tan claro esto respecto a tu inserción profesional en el ámbito educativo. No sé, yo creo que no es tan claro, los colegas no andan diciendo por ahí, voy a hacer cursos de actualización sobre alfabetización, porque ahí tenés un gran tema que no tiene que ver exclusivamente con la discapacidad ni con la educación especial, tiene que ver con el estar todos los días en la institución educativa y tiene que ver con el trabajar en pareja pedagógica, digamos. Deberíamos profundizar y ampliar el conocimiento que tenemos en procesos cognitivos implicados en la alfabetización para poder configurar una pareja pedagógica con el docente, porque se supone que como orientadores educacionales, ¿no? Ahora la pregunta es, nosotros lo pensamos, nosotros consideramos que tenemos que ampliar y profundizar nuestros conocimientos en todo lo que tiene que ver sobre los procesos cognitivos que se juegan en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje, porque eso es lo que yo voy a ir a observar a un aula. ¿Qué es lo que hace y por qué hace lo que hace el que está enseñando? ¿Y qué es lo que están haciendo a partir de eso que se les está enseñando los estudiantes? Y que es un tema súper interesante porque ha surgido en los plenarios de muchísimas escuelas esto de la lectoescritura, la comprensión de textos. Yo soy docente de secundario, estoy en cuarto año con salud y adolescencia y psicología y los docentes
percibimos esto, ¿no? Que a veces no se puede responder una consigna porque no hay comprensión de esa consigna. Bueno, nos hemos puesto a trabajar en los cuartos años, todos los docentes con comprensión lectora, con expresión escrita, con algo que por ahí uno diría, bueno, en cuarto año esto ya tiene que estar. Bueno, no estaba. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a echarle la culpa a los años anteriores, la escuela primaria? Digo, bueno, nos atravesaron 2 años de pandemia, bueno, hay que resolverlo. Bueno, nos pusimos a trabajar todos los docentes en relación a esta problemática. Pero bueno, ese es un tema de todos. Ahora, es un tema de todos, pero nos tenemos que poner todos a profundizar respecto de lo que nosotros sabemos sobre esos procesos. Y me parece que ese es un tema que a la psicología convoca. Yo digo, a veces pareciera que el tema de la alfabetización se lo hemos dejado durante mucho tiempo a otros que no somos los psicólogos y las psicólogas. Si bien en los últimos tiempos me parece que hay todo un trabajo de la psicología, de los colegas psicólogos y psicólogas, pero eso no significa que todos estemos profundizando en eso. Y entonces después vienen los malos entendidos entre los integrantes de los equipos de orientación escolar y los docentes. Y ahí me parece que los que nos hemos formado en la psicología tenemos que hacernos cargo de eso. No le tenemos que tirar eso al orientador social. El orientador social está en el aula para observar otras cosas y para pero nosotros, con nuestra formación disciplinar, tenemos algo que decir ahí. Sí, y me parece interesante pensar a la docencia como un trabajo colectivo, no solo la inserción desde el equipo como un trabajo colectivo con eso solo, sino pensarnos todo el tiempo sobre nuestras prácticas de enseñanza, sobre lo que funcionó, lo que no funcionó, y también, digo, conversar con otros colegas, sean o no de tu disciplina, que te permitan en algún punto objetivar esa práctica, analizarla para mejorarla, independiente, y me parece que eso también nos va dando herramientas para no sé, como el ejemplo que das vos, ¿no? Decir, bueno, acá hay un problema de comprensión de personas, bueno, cómo trabajamos en equipo, desde las miradas que cada disciplina y cada docente, también en su propia trayectoria, pueden aportarnos, claro. Construir un diálogo. Sí, lo que pasa es que, y vuelvo, perdón que sea tan reiterativa, a nosotros esto por ahí nos lleva con un cierto delay, porque, a ver, según lo que vimos el año pasado, en la plenaria de principio de año podemos plantear esto, ¿no? Y no hay realmente, en otros países, por ejemplo, se hacen reuniones entre los docentes que comparten un curso, a conversar sobre la particularidad de ese curso y buscar estrategias en conjunto. Se le da un espacio para que trabajen en conjunto. Nosotros tenemos que buscar un espacio para poder conectarnos, para poder pensar una estrategia para ese curso, y a veces es en los recreos, o cuando se va el profesor y llega el otro, o en el grupo de WhatsApp, bueno, estoy teniendo este problema, vos lo tenés también, muchos aprobaron pocos el cuatrimestre, ¿qué dificultades encontraste? Entonces por eso te digo que a veces eso nos lleva un año y recién en la plenaria del otro año podemos decir, che, bueno, el año pasado pasó esto, aquello, lo otro. Bueno, ¿qué vamos a hacer este año con relación a esto? ¿No? La verdad que el sistema no ayuda en ese sentido. ¿No? La fragmentación. Y la burocratización, porque Sí. también tenemos que entender de que, bueno, hay una sobredemanda que tiene que ver con ese funcionamiento. También hay que ver el tema de la comunicación en el nivel institucional, las formas, los canales, ¿no? Porque no están los espacios, pero tampoco la comunicación termina de darse de tal manera para solicitar y pedir esos espacios, porque bueno, dentro de esa estructura, digamos, uno podría pensar que podríamos de alguna manera configurar esos espacios. Hay una dificultad importante, porque hay una sobredemanda a las instituciones educativas y a cada uno de los actores que es importante.
es importante. A ver, yo estas experiencias las he tenido, Claro. pero bueno, las he tenido en un otro momento histórico. En la época en que se reestructuró el sistema educativo y que se pasó al tercer ciclo de la EGB y a las secundarias básicas, había dentro de la sobredemanda y demás una oportunidad de, en ese, digamos, tramo intermedio, ¿no? Que era lo que sería el inicio de la secundaria ahora, que era la finalización de la escuela primaria, había como una oportunidad de, o sea, yo he participado en este tipo de reuniones con conjunto de profesores, equipo directivo, equipo de orientación escolar, en este sentido. Ahora creo que esto no se puede configurar. Yo por lo pronto, en la cercanía que tengo con las instituciones educativas, no sucede. Me parece que lo más cercano puede ser algo a nivel departamental, ¿no? Con un buen coordinador de departamento. Estamos en un nivel en el cual una escuela te cita a una reunión de departamento y hay escuelas que no te lo quieren reconocer, por ejemplo, porque ellos no tienen departamento. Entonces, el nivel de conflictividad. Claro, tenemos 2 reuniones de departamento por año. Es decir, que yo me voy a juntar con los profesores de mi departamento 2 veces al año. Y si en esas 2 oportunidades trabajo en una escuela que no tiene departamento, no me van a reconocer la inasistencia, quiere decir que no puedo ir, ¿no? Entonces digo, en ese sentido pienso lo que cuesta encontrar un momento de encuentro con nosotros. El grupo de WhatsApp ha subsanado, que es horrible la virtualidad, pero en algún punto nos ayuda. A mí me gusta el cara a cara, pero... Pero también tenés la reunión departamental para decirte, bueno, la planificación en vez de así, te ganan este cuadrito. Ay, sí, ¿No? sí. El cuatrimestre termina, el semestre termina. Ponelo acá pero no me entra. Lo que yo pienso acá, ¿viste? No, pero por ahí el tema, volvemos siempre al mismo punto de que cuesta mucho construir el problema, detectar, digamos, en qué tenemos que trabajar. A veces parece que es inabordable, entonces no se puede pensar de manera más acotada como para ir paso a paso interviniendo, y entonces nunca se termina interviniendo porque siempre se está pensando el gran diagnóstico y el gran proyecto. Claro. ¿No? Entonces, tampoco es que no se pueda hacer nada. Yo creo que buscando alternativas para comunicarse y con, digamos, intenciones que se plasmen en proyectos de corto y mediano plazo, pero cortito, ¿no? Digamos, como acotado y puntual, se podría, de manera colectiva, no toda la institución, pero sí parte de la institución. También es cierto que se requiere una direccionalidad en la gestión, se requiere una autoridad pedagógica en la gestión de una institución educativa. Pero también tenemos que pensar que nosotros también podemos gestionar una institución educativa. Entonces hay que pensarlo desde dentro y hay que pensar en las propias trayectorias dentro del sistema educativo, porque nosotros también podemos gestionar instituciones educativas y de hecho colegas nuestros han gestionado y gestionan instituciones educativas. Y eso es importante también decirlo y expresarlo como una de las inserciones, ¿no? Porque si no, no hay nada que se pueda hacer. No, claro. Bueno, no sé. Hay mil, podemos hablar un montón de De acá hasta fin de año, vamos. También pensábamos, cuando pensábamos en esta instancia, que bueno, que una posibilidad es un conversatorio, pero también quizá hay otras posibilidades de reunión para otro tipo, digamos, de actividades, qué sé yo. Talleres, grupos de reflexión, algún ateneo, donde se traigan alguna situaciones, intervenciones. intervenciones. En las consultas de las redes
surgía mucho esto de, Ahí está. El vínculo de los acompañantes externos y los equipos. sí, más que nada lo que... Son tantos Sí, temas. pero lo que surgía en las redes sociales es la intervención en situaciones conflictivas, ¿no? Claro. Es súper interesante, pero me parece que eso amerita una actividad aparte, ¿no? Porque digo, claro, si no sabemos cómo está conformado el sistema, si no entendemos lo de las modalidades, los cargos, los equipos, las normativas, digo, es muy difícil pensar el abordaje en situaciones conflictivas. Por eso pensamos en arrancar de esta manera y después pensar con ustedes, no nosotros solos, sino pensar con ustedes nuevas actividades, nuevos encuentros, nuevos temas para trabajar. Eso del abordaje de situaciones conflictivas, a mí se me ocurre algún análisis de caso, una modalidad taller, digo, se me ocurre otra forma de trabajo que no sea un conversatorio y ya les digo, habiendo trabajado todas estas cuestiones que se plantearon hoy acá, ¿no? Es como muy específico. Yo quería decir algo por la pregunta del vínculo de los acompañantes externos y los equipos. Ahí también tenemos una normativa que es del 2013, que si no me equivoco es la 782 del 2013. E insisto con esto, yo no nombro la normativa porque crea que con la normativa solucionamos. No solucionamos nada, lo único que hacemos es encuadrar. Pero hay que leerla, la 782, porque encuadra muy bien. ¿Cómo? 782. La 782 que creo que es disposición. No, Es resolución. Primero, hay que conocerla porque la mayoría de los actores institucionales hoy no la conocen. Incluso no la conocen muchos asistentes y acompañantes externos. Y ya hago esta salvedad. Hay dos figuras. Hay asistentes y hay acompañantes externos. Esto también es algo que no se conoce. Y entonces incluso se tramita con una función que no es en cada cuestión particular. Hay algunas personas, niños, jóvenes, que necesitan un asistente externo. Y hay otros que necesitan un acompañante. Son dos figuras distintas. A veces ni siquiera los propios acompañantes saben que pueden ejercer esas dos funciones, y los equipos de orientación escolar tampoco, y los equipos de conducción tampoco. Eso está claramente especificado en la normativa. A partir de ese encuadre, lo fundamental es la comunicación. Un acompañante tiene que ser recibido por el equipo de conducción, por el equipo de orientación escolar, tiene que haber una reunión donde participe el docente del niño que va a ser acompañado, el acompañante, equipo de conducción, equipo de orientación escolar. Si no empezamos por ahí, van a suceder muchas cosas, excepto sea el caso de que todo funcione bien porque ese niño o ese joven ya hace un tiempo importante que viene con ese acompañante o asistente en particular, que además tiene un conocimiento y demás, pero si no, hay que armar. Y muchas veces, desde los equipos de orientación escolar, y acá coincido con Kelly cuando dijiste, ¿no? Bueno, si ya está incluido, si tiene acompañante, no hay mucho más que hacer, más que la mera burocracia de 3 veces por año reunirnos para firmar las actas. Es un verdadero acompañamiento. Y no, ni el acompañamiento, ni la propuesta pedagógica de inclusión, ni nada. Alguien me puede decir, pero con todo no podemos. Y sí, es cierto, tampoco podemos con todo, pero por lo menos sepamos que lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con una intervención que favorezca la humanización de los vínculos en relación al acto pedagógico, fortalecimiento de la... O sea, no estamos haciendo nada de eso, lo estamos diciendo, pero no estamos haciendo. Hay como una de mínima, que es hacerse cargo de estas cuestiones, porque si no tampoco cuidamos a nadie. Si esto del cuidado tiene que ver con escuchar, con alojar, con mejorar,
Yo no sé si está bien que me hayan traído porque me estoy tirando contra... No, lo que pasa es que, bueno, partimos de una cuestión autocrítica también. Me parece que con el profesor pasa lo mismo, ¿no? Digo, uno no se queda con mi clase estuvo bárbara, no hay nada que corregir, está todo bien, ¿no? Uno permanentemente está cuestionando su práctica, ¿no? ¿Qué se puede mejorar? ¿No? Y también te encontrás con los profes que te siguen dando la fotocopia del libro de Amarilla. historia. Claro, y hace no, 10 esto es lo que años. yo preparé, y ahí la posibilidad de poder hacer una intersección entre saberes ya está obturada al principio. Entonces hay un trabajo previo a pensar en la propuesta, y en el mientras tanto tenés a ese estudiante que por ahí no tiene nada, entonces hay que ir cubriendo todo eso. O sea, en ese sentido, por ahí no podemos todo, pero algo sí. Y ahí tenemos que partir. Alguito, De ahí ¿no? tenemos que partir. Pero asomando la nariz en la puerta del aula no vamos a conocer absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer es construir una representación que nos tranquilice a nosotros, no sé de qué cosa, porque uno se lleva muchas sorpresas cuando se instala en un aula, y de las buenas digo, no de las negativas. Digo, hay que ir a buscar las positivas, la que yo no me imaginaba de ese docente que me había representado, que no, y mirá que resulta que sí, pero para eso me tengo que ir a sentar hora y media al aula y a observar, no un ratito, porque en un ratito voy a capturar una diapositiva. Claro, una partecita de todo un proceso, y para de una partecita de todo un proceso poder hacer una hipótesis, tengo que haber observado muchas horas de vuelo, tengo que tener mucha observación de aula para poder construir una hipótesis a partir de... Y además estamos acostumbrados a que no hay observación de aula, ¿no? Ni siquiera por parte del equipo directivo. O sea, si un directivo va al aula a observar una clase, el profesor se siente perseguido, ¿no? Cuando en realidad también es un laburo conjunto de parte del equipo directivo, de los docentes. A mí la verdad, cuando me hacen firmar la calificación docente, siempre me enojo mucho, ¿no? Porque digo, bueno, ¿qué están calificando si nunca fueron a observar la clase, ¿no? Y la verdad que el resultado de la observación es que otro desde afuera diga, che, bueno, mira, fíjate tal cosa o tal otra, y que eso enriquezca nuestro ejercicio. Pero está configurado de tal manera que si el directivo va a tu clase es porque te está persiguiendo, porque hiciste algo mal, porque no te quiere, ¿no? Entonces digo, ya está todo pensado como desde esa perspectiva, entonces cuesta por ahí pensarlo de otra manera. Yo sinceramente cumplo ahora 20 años de docente y nunca tuve un integrante del equipo adentro del aula. Nunca lo tuve en 20 años, en ninguna de todas las escuelas en las que trabajé. Eso sería una práctica totalmente inusual. No, pero digo, inusual, pero tan necesaria. Debería ser usual. Yo entiendo que en una gran escuela por ahí no vas a conocer todas las aulas, pero si te organizás, algunas aulas de aquellas donde hay mayor demanda, porque la demanda siempre de alguna manera aparece, ¿no? O aparece como que irrumpe, o aparece a través de un pedido, pero bueno, qué sé yo, hay muchas cosas para pensar, y me parece que nosotros, por nuestra formación, ¿no? Porque el tema de la supervisión, con todo lo que la supervisión implica en nuestra formación en psicología, ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos poner en juego ese mecanismo? Poner en juego eso? Y vuelvo, es lo mismo que dije con respecto a actualizarse, ¿no? Por ahí estamos trabajando en el ámbito educativo y estamos actualizándonos y perfeccionándonos en otras cuestiones que no tienen que ver con lo educativo. Está bien, pero hagamos
las dos cosas. Hay un mensaje de Andrea Cufré, Ay, ¿qué que es dice? muy lindo. Dice súper interesante todo lo comentado. Gracias, Natalia, y al colegio por poner el ruedo y presentes. Presentes a quienes trabajamos por Ahí. decisión y con mucho compromiso en educación, a partir de la formación de nuestro profesorado en psicología. Un placer escuchar a colegas muy queridas, tanto organizando como conversando. Sí, como a Natalia, con quien compartimos escuelas, como profes, Paula, con quien comparto intereses, perspectivas y varios espacios de trabajo. Un gusto también escuchar a las otras colegas, por más espacios como este. bueno, muchas gracias, Andrea. Muy Parece como querida Andrea. un buen cierre, ¿no? Sí, me parece que sí, porque creo que sí, que hay mucho para conversar, y por eso me resultó muy interesante este encuentro. Espero que ustedes también. La verdad que agradecerles, chicas, porque hace falta, ¿no? La articulación, como decía hoy, con la facultad, con el profesorado, con las escuelas, ¿no? Con las secretarías de asuntos docentes. Bueno, justamente esta lógica que venimos planteando, ¿no? De trabajar en equipo, de trabajar con otros. Así que bueno. No sé. No, también agradecer en primer lugar la invitación, de que confíen también que podamos decir algo de mi parte que pueda sumar, porque para eso estamos, para sumar y para seguir construyendo, porque es un aprendizaje continuo. Todos los días, cada vez que entramos a una escuela, estamos aprendiendo algo y a veces lo perdemos de vista por la vorágine del sistema que decías vos, porque tenés que entregar cosas, porque hay un nene que está llorando y te olvidas de un montón de cosas que por ahí van nutriendo. Entonces eso es importante, poder valorar y poder habilitarnos en que podemos hacer un montón de cosas, que seguramente van a incomodar, que nosotras vamos a tener que salir de la posición de comodidad, pero que hay un montón de cosas para hacer, que van a llevar trabajo, y es eso, no es más que cumplir nuestro trabajo, desempeñarnos con responsabilidad. Comparto lo que decís, Paula, de que hay que actualizarse, hay que estudiar y en educación hay un montón de cosas para ver. Más allá de la normativa que está y que orienta muchísimo y que suma, también está lo que podemos aprender por fuera para nutrir eso. Así que, nada, agradecida y ojalá podamos seguir participando. Sí, por en estos supuesto. La espacios. idea es que esto sea una apertura, ¿no? Así que bueno, un aplauso. Muchísimas gracias a todos los que han participado y reitero la invitación a participar en la Comisión de Educación los cuartos miércoles de cada mes, de 18 a 20, la modalidad es virtual, así que pueden venir al colegio, que nos encanta que vengan, pero también se pueden conectar por Zoom e ir pensando juntos nuevas actividades, ¿no? Según nuestras necesidades y nuestras demandas. Sí, y estaremos. Sí, claro. Bueno, muchísimas Gracias. 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 Nos vemos. Bueno, chicos, vamos a hacer una foto. Sí, vos sabés que empezamos a grabar 20 minutos tarde. Así que yo no sé si volvieron a grabar la introducción o si después la colgamos de 20 minutos después. Ah, mira, ahí veo gente conocida ahora. Sí, Alumnos. sí. Hola, Luciano. Ay, es como si estuviera Sí. en la clase. Sí, está muy bueno, muchas gracias. Ay, bueno. Muchos agradecimientos. Chicas, salió espectacular, muchísimas gracias. En serio, a mí siempre me parece que algo falta, pero bueno, pensé Es que siempre va a faltar algo. Es que en realidad te digo que nos pasó en un momento diferente. Ahora ya nos siguen escuchando. Sí, si quieren. No, Abrazo grande a Paula, quien fue. ¡Ay, Evelyn! Sí, Evelyn, qué lindo. sí. Re lindo, la verdad. ¿Podemos finalizar? Sí, no sé qué hacemos, lo colgamos así desde donde quedó. No, yo pienso el congreso de psicología este año, ¿no? Que puedan también difundir, porque es el primer, o sea, este año se hace el primer, en la Facu siempre se hizo el congreso de investigación en psicología, pero este año tenemos el congreso, primer congreso de psicología, no de investigación en psicología.